Aporte Regional es un espacio dedicado a la difusión de todas las acciones realizadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Aldo Flores y te invito a conocer el quehacer jurisdiccional enfocado a la protección de los derechos político-electorales y la difusión de la cultura democrática de las salas regionales. Solo aquí, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Hola, esto es Aporte Global, un espacio informativo creado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nos enteraremos de sus actividades en el mundo. En este espacio podremos conocer más acerca de sistemas políticos de otros países, talleres, foros, seminarios internacionales. Haremos un seguimiento a las actividades electorales de México en el contexto internacional y te platicaremos sobre los espacios en los que participa el tribunal. Los esperamos en el canal Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo donde conocerás más sobre la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. De frente al proceso electoral 2015 en México y en el marco de las reformas en materia político-electoral que se han implementado en algunos países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el Seminario Internacional Elecciones, Reformas y Justicia, Análisis Regional 2013-2015, fue el espacio idóneo para evaluar el fortalecimiento y modernización de los regímenes político-electorales. En el evento participaron representantes de diversas organizaciones como el Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, IDEA Internacional, la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, así como diversas legisladoras y legisladores representantes de los partidos políticos de los países participantes. A continuación, los dejamos con la participación del magistrado de Sala Superior de nuestro Tribunal Electoral, Pedro Esteban Penagos López, quien realizó una reflexión sobre el tema desde una perspectiva comparada de la región. Gracias, muy amable. Muy amable por la presentación, pero yo soy el moderador, no el ponente, y como consecuencia los que debieron de haberse presentado y leído el currículum es de nuestros excelentes ponentes. Señores magistrados, señores consejeros, diputados,
señores académicos, bienvenidos a este seminario internacional. Realmente me da mucho gusto estar con ustedes. Amable concurrencia, amigas y amigos todos. Bienvenidos a esta mesa de reflexión denominada Reformas y Elecciones, Perspectiva Regional Comparada. Tema de gran trascendencia para la consolidación democrática en esta región de nuestra América. Los ponentes a quienes tengo el honor de presentar son la magistrada Ana Mireya Santos López, presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. El doctor Raúl Ávila Ortiz, coordinador del programa académico del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral para México y Centroamérica. Y el doctor Félix Ulloa Garay, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, a quienes expresamos nuestro agradecimiento por compartir sus conocimientos y experiencias. Antes de cederles el uso de la palabra a tan distinguidos panelistas, me permitiré exponer algunas cuestiones relacionadas con el tema de esta mesa. México y Centroamérica guardan estrechos vínculos sociales, pues no solamente comparten el espacio geográfico, la lengua, la historia y la cultura, sino también las preocupaciones e ideales. Hoy compartimos la voluntad de fortalecer y perfeccionar nuestros sistemas democráticos, así como la de promover, proteger y garantizar los procesos de participación ciudadana. Así lo demuestran las reformas que en materia político-electoral se han adoptado recientemente en nuestros países, los cuales deben ser motivo de análisis y reflexión para darles viabilidad y cumplir con su finalidad. Al respecto, podemos señalar algunas coincidencias en las reformas que se aprobaron recientemente en México, como las realizadas en El Salvador, así como aquellas que podríamos llamar reformas infiere, o sea, en proceso de elaboración en las repúblicas de Guatemala y Honduras. La primera de ellas es la relativa a la transparencia, base fundamental de toda arquitectura democrática, pues la democracia solo es posible cuando se garantiza a los ciudadanos el libre acceso a la información pública. En el caso de México, se incluyeron a nivel constitucional como sujetos obligados en materia de transparencia a todas aquellas entidades que emitan actos de autoridad o que ejerzan fondos públicos, por ejemplo, los partidos políticos y los sindicatos, ya que los primeros, como entidades de interés público, son copartícipes de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información oportuna y veraz en relación con aspectos básicos de su vida interna, pues son las células de la democracia. En Guatemala, la iniciativa de reforma a la ley electoral propone hacer más transparentes las tareas de obtención, manejo e inversión de los fondos con los que cuentan los partidos políticos. En el caso de El Salvador, la nueva ley de partidos políticos establece la obligación que tienen estos de facilitar a la ciudadanía el acceso a la información. Otro de los temas de convergencia regional en la materia es la búsqueda de la participación efectiva de las mujeres en los cargos de elección popular. Tema que, como sabemos, reviste especial importancia en nuestras sociedades, donde las mujeres habían permanecido por años prácticamente al margen del poder, ahora las encontramos empoderadas. Por ello, en México, con la finalidad de abrir márgenes de participación de la mujer, de una equidad legal del 40%, se consolidó a nivel constitucional la paridad de género respecto de las candidaturas
a las legislaturas federales y locales. Con la misma finalidad, en El Salvador se estableció una cuota de género del 30% en la postulación de candidatos a cargos de legislativo e integrantes de los consejos municipales, porcentaje que también se contempla en la iniciativa de reforma de la ley electoral de Guatemala para la integración del Congreso. Otro tema de interés común es el relativo al ejercicio del voto fuera del territorio nacional, cuestión que en nuestra región cobra especial importancia debido a la gran cantidad de ciudadanos que residen en el extranjero, que no por ello pierden su derecho a elegir a los gobernantes de su país de origen. Al respecto, las reformas aprobadas en México incluyeron la posibilidad de elegir, además del presidente de la República, a los senadores, y se ampliaron las modalidades para ejercer ese derecho mediante la entrega personal del voto en las embajadas o consulados, así como a través de la emisión por la vía electrónica. En El Salvador se incluyó la posibilidad de emitir el voto para la elección presidencial bajo la modalidad postal. En términos similares se plantea en la iniciativa de reformas a la ley en Guatemala. En el caso de Honduras esta modalidad se encuentra contemplada a través de su recepción en ciertas ciudades de los Estados Unidos de América y recientemente se ha planteado la posibilidad de ampliarlas. Como puede observarse, en nuestra región se han dado distintas soluciones a problemáticas similares, por lo que el intercambio de experiencias con destacados especialistas contribuye no solo a la mejor solución y conocimiento de nuestra realidad, sino también a enfrentar de mejor manera los problemas que nos son comunes. En relación con los procesos de reforma, los partidos políticos y candidatos, los congresos, los tribunales electorales e instancias de control constitucional, las instituciones de cooperación internacional y, desde luego, la sociedad civil organizada han jugado papeles clave y generado experiencia y conocimiento en temas tanto singulares, propios del proceso político de cada país, como compartidos en la agenda democrática de la región. A continuación, los dejamos con la exposición de Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Muy buenas tardes y, como todo, pues agradecer a las organizaciones que patrocinan este evento por habernos invitado y sobre todo por estar interesados en compartir la experiencia salvadoreña en este tema tan apasionante que es la reforma electoral. Las experiencias, desde luego, pasan por lo que uno ha vivido, lo que ha podido comprobar, trabajar, aportar cuando se ha podido, y desde luego cuando queremos hacer un análisis comparativo debemos de estar claros de que los contextos, las tradiciones, la cultura son diferentes, a pesar que somos la misma nación centroamericana en este tema de materia electoral, sobre todo con el caso de Honduras. A mí en lo personal me ha tocado casi como ir en sentidos opuestos. Cuando yo era magistrado del Tribunal Supremo Electoral, peleábamos porque el Registro Nacional de las Personas Naturales estuviera dentro de la competencia del tribunal, y cuando llegué a Honduras ellos estaban queriendo que saliera de la competencia del tribunal y fuera una institución autónoma. Después llegamos nosotros con la novedad de las listas abiertas y desbloqueadas como un avance democrático, y me decían en Honduras no, si queremos regresar a las listas cerradas y bloqueadas a votar por bandera. Y por último, nosotros estamos allá diciendo que es muy cansado de estar en estos ciclos electorales permanentes. Tuvimos elecciones hace menos de 6 meses, en febrero y marzo, y vamos a tener elecciones en marzo. ¿Por qué? Porque los ciclos son distintos. Entonces queríamos tener elecciones generales como en Honduras, y los hondureños me decían, no, nosotros queremos ver si las partimos y las hacemos diferenciadas. Bueno, son las experiencias de cada uno, y de lo que se trata es de ver cómo sacamos un provecho, de compartir los puntos positivos de cada una de estas experiencias. Y como el tema de lo que se trata es de ver cuánto hemos evolucionado en El Salvador, valdría la pena
quizás situarnos en 1970, en la década de los 70, cuando se dieron los escandalosos fraudes electorales en el país, en 1972 y 1977, periodos de no gobiernos autoritarios, eran dictatoriales. Vivíamos bajo la dictadura militar con una exclusión de más de la mitad del espectro político, porque no solo era la izquierda la que estaba proscrita, sino cualquier fuerza progresista y contestataria al modelo autoritario. Y por eso, entre otras cosas, es que al final surgió esta opción de la vía armada para disputar el ejercicio del poder político. Las guerrillas de los años 70, que eran pequeños grupos, no se nutrieron y se desarrollaron por generación espontánea, eran las condiciones de estos fraudes que iban invalidando o cerrando los espacios democráticos. Y por eso llegamos a esta guerra cruel de los años 80, que nos dio lecciones que quisiéramos transmitir a las otras generaciones y a las sociedades que no lo han vivido, para que se eviten transitar por esa dolorosa experiencia. Por suerte terminamos esa guerra con una agenda de negociación que estableció 7 puntos para la gran reforma y la refundación del Estado, y uno de esos 7 puntos era la reforma electoral. Como consecuencia de ese acuerdo de Chapultepec del 1992, se creó la Subcomisión Especial Electoral de la COPAZ, la Comisión de la Paz. Me tocó estar en esta comisión que redactamos el Código Electoral de 1992, que entró en vigencia en 1993, y que como abogado a mí me daba vergüenza presentar este instrumento, que era un adefesio jurídico. Realmente cuando lo presentábamos entre colegas nos señalaban las inconsistencias, las contradicciones, es decir, todo lo malo que era ese producto de un acuerdo, pero un acuerdo político y con el cual hicimos prácticamente 5 elecciones presidenciales y 7 elecciones de medio término sin que nadie se quejara de ello, lo cual refleja pues que un acuerdo político basado en esa época, como lo hacíamos, en la desconfianza, nos sirvió para manejar un proceso de transición democrática hasta el momento en que nos encontramos hoy, porque el año pasado, en el 2013, ya se aprobó un nuevo Código Electoral, que es básicamente el anterior con algunas pequeñas adiciones. Pero eso es lo que el país se pudo dar. Y dentro de esas reformas que se plantearon en el contexto de los acuerdos de paz, porque no es el acuerdo de Chapultepec el que creó las reformas constitucionales en materia electoral, fueron los acuerdos de Huastepec de abril de 1991, ratificados en la siguiente legislatura, donde se creó el Tribunal Supremo Electoral y se dio ese cambio, ese giro, para poder dotar a la sociedad de una autoridad electoral confiable, porque el antiguo Consejo Central de Elecciones, que era el nombre anterior, estaba totalmente con esa nube gris del oscurantismo y de la falta de imparcialidad en las elecciones de los años 70 y los 80. Ese fue el primer gran acuerdo y en efecto de ahí surgieron una serie de reformas que nos permitieron administrar ese periodo de transición democrática, pero no estábamos satisfechos. Eran insuficientes esos cambios que se dieron y empezamos a plantear una serie de reformas que se llevaron al pleno legislativo. Yo conté en una ocasión que pedí un informe cuando presenté una propuesta para regular el financiamiento de la política y de los partidos políticos. En esa época habían 52 o 53 iniciativas que se habían presentado al Congreso y estaban ahí detenidas, simplemente no se movían. Cada año íbamos con las organizaciones de la diáspora a presentar propuestas para que se aprobara el voto desde el exterior, y los diputados iban y nos daban la firma y volvían a quedar archivadas. Y así se presentaron la de los consejos plurales y varias propuestas que se quedaron archivadas ahí en la Comisión de Reformas Electorales. Se nos ocurrió entonces buscar por la vía de la jurisdicción constitucional un mecanismo de que se pudieran implementar algunas de las reformas que por no implementarse consideramos estaban violando derechos constitucionales fundamentales. Y encontramos eco en la Sala de lo Constitucional, que el día 29 de julio del 2010 dio la primera sentencia habilitando primero las candidaturas no partidarias, o como dicen aquí en México, las candidaturas independientes,
dentro de los argumentos que planteamos para estos temas estaban los casos de aquí de México, el caso de Castaneda Guzmán contra México, el caso de Yatama contra Nicaragua, y sobre todo las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones que se dieron al Estado mexicano de adecuar su legislación para permitir la participación ciudadana. La sala hizo una interpretación, creo yo, más teleológica que exegética, y en ese sentido habilitó estas candidaturas. Pero otra reforma importante fue que no se debería de impedir al ciudadano que votara directamente por el representante. Ahí el legislador secundario, porque la sala, como todos sabemos, no puede legislar, dio parámetros para la legislación, pero el legislador secundario se despachó con la cuchara grande y puso una serie de limitantes, como decían hoy en la mañana aquí uno de los panelistas, para que un candidato independiente pudiera entrar. Bueno, le pusieron aquí en México tantos obstáculos y las penalidades, como decía, que si alguien hacía campaña quedaba fuera de la contienda, pues allá era más complicado porque pusieron unos requisitos que era prácticamente imposible que un candidato no partidario se pudiera inscribir. Al final presentamos otra demanda de inconstitucionalidad, se redujeron algunas de esas condiciones, pero el fin de la historia es que se permitió la inscripción de los candidatos no partidarios. También se permitió que se votara ya en listas cerradas y desbloqueadas. Fue uno de los logros de las elecciones del 2012. Además de eso, y bueno, espero que el magistrado González lo explique con mayor propiedad, pero yo solo quisiera comentarles en la evolución que hemos tenido, la serie de reformas electorales que a través de las sentencias de la Sala de lo Constitucional hemos obtenido. Primero, las candidaturas no partidarias, el desbloqueo de las listas, el voto desde el exterior y la posibilidad de elegir consejos plurales. Si bien es cierto, lo dio la legislatura y no hay una sentencia de la sala, pero la legislatura la dio porque ciudadanos que presentaron la demanda a la sala las admitió, y al admitirla le corre traslado a la asamblea como autoridad demandada, y en ese periodo la sala legisla para no tener que hacerlo condenada como autoridad condenada en una sentencia. Y bueno, hay otras sentencias que vinieron a dar un salto de calidad, creo yo, en la administración de los procesos electorales. Y una de ellas es la despartidización, no solo del Tribunal Supremo Electoral, que a partir de la integración de este nuevo Tribunal Supremo Electoral que hoy tenemos, ha seguido ese criterio de la sala, de que ningún magistrado del Tribunal Supremo Electoral, aún de las listas que proponen los partidos, debe tener una afiliación partidaria. Es decir, ese es un criterio que se dio a partir de la despartidización de otras instituciones como la Corte de Cuentas y otros organismos de elección de segundo grado. Entonces hemos tenido, como decimos en El Salvador, ciertos avances importantes en materia de reforma electoral prácticamente a golpe de sala. Es decir, hemos tenido que acudir a la Sala de lo Constitucional para que esto avance. No hubiera habido necesidad, porque no es de la naturaleza de la Sala de lo Constitucional ni del órgano judicial o Poder Judicial estar interviniendo en la política, sobre todo en los sistemas electorales o la política partidista. Pero se tuvo que recurrir a eso en vista de que no se conseguían los consensos ni las voluntades dentro del Parlamento, del Congreso, de la Asamblea para avanzar en materia de modernización y democratización del sistema electoral salvadoreño. Yo definitivamente soy enemigo de politizar la justicia y de judicializar la política. Y esto creo yo que es válido en cualquier parte. No podemos entrar por la vía judicial a hacer los cambios políticos, pero cuando hay violación de derechos constitucionales, entonces queda habilitado para el ciudadano, dentro de este esquema del control concentrado de la constitucionalidad, la posibilidad de acudir a la Sala de lo Constitucional. Para terminar, en lo que nos queda pendiente, es decir, cuáles son los desafíos. Todavía queda una serie de aspectos importantes que tienen que regularse en el sistema electoral salvadoreño, que van no solo desde mejorar la calidad de la representación, la redistribución o redefinición de los distritos electorales en base a la población y no al territorio como está ahora, la despartidización de los organismos temporales del sistema electoral,
como es el caso mexicano de la ciudadanización que se hizo del entonces CIFE. Yo recuerdo haber venido aquí cuando el presidente era el secretario de Gobernación, y después ir viendo toda la evolución que se dio hasta llegar pues ahora a una ciudadanización casi completa. Nos quedan algunos desafíos que creemos y esperamos se van a lograr con la voluntad, el acompañamiento y el consenso de los partidos, de la sociedad civil y la acción del Congreso, de la Asamblea, de los diputados, para no tener que estar de nuevo acudiendo a la justicia constitucional para alcanzar estos objetivos. Me quedo hasta ahí y muchas gracias por su atención. En próximas emisiones, les seguiremos compartiendo otras tantas experiencias que nuestra institución ha desarrollado en el ámbito internacional y los invito a que continúen siguiéndonos en Aporte Global, que se transmite a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados.